Hola a todos, soy Jorge Luis Peña. Vuelvo a hacer el video de los elementos de Franz Bardon. Esta vez les explicaré con algunos gráficos. También hablaré un poco de Jan Dubuis y les explicaré un poco del concepto de cosmogonía que hace Bardon. Lo analizaremos bajo distintos lentes desde el punto de vista de distintas escuelas y también de la física cuántica. Empecemos por lo primero. Franz Bardon, en el primer libro eh, de iniciación al hermetismo, la base fundamental que todo estudiante de Franz Bardon tiene que tener son los 4 elementos. Con esos 4 elementos, el dominio propio, el dominio del pensamiento, el dominio de las emociones, el dominio de sí mismo es lo más importante, ya que con ello se genera todo lo que es la mente, todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la materia en sí, comprender tanto afuera como adentro. Es el primer principio. Ajá, empecemos. El akasha. Muy bien, recuerden que Bardon toma estos términos también de la filosofía hindú. Recuerden que para la época, pues todo lo que venía del, del oriente era prácticamente de moda, ¿no? Y en cierta manera también Bardon, toda su sabiduría también trajo muchas cosas de lo que es el oriente. El akasha es un término del sánscrito, akasha, que se traduce comúnmente como el espacio, cielo o éter. Es un concepto fundamental que abarca desde la filosofía clásica oriental hasta la teosofía y varias escuelas. Entonces, es un concepto que ustedes van a ver así como los archivos akáshicos y cosas así, ¿no? Que lo van a ver muchas otras cosas. Bueno, otras enseñanzas. Ajá, empecemos. Bueno, como ya bien dije, es el quinto elemento y según, bueno, viéndolo desde el punto de vista de otras filosofías y otras escuelas de pensamiento, sería equivalente al caos griego, el caos del principio griego, o para que tengan entendido. Pero es decir, ¿qué es lo primero que surge en el universo? Ajá. Bueno, en la Akasha, muy común también en las escuelas de Paya Mahabhuta. Normalmente, pues, el Akasha da origen a los otros elementos, según esa escuela. Bardon también lo sabía y también, pues, hace esas analogías. Eh, es como una sustancia sutil. El Akasha es lo primordial, lo invisible, lo cual dicen los hinduistas como la primera guna, la guna principal. En este caso los hindúes lo relacionan con el sonido, pero si vamos a la física cuántica, vemos todas, incluyendo hasta las teorías de cuerdas, sabemos más o menos de lo que están hablando. Bueno, podemos tener la analogía que están hablando de un principio de vibraciones y recuerden que muchas teorías de la física dicen que nuestra materia y todas las partículas elementales más allá de desde la escala de Planck, o más pequeñas que la escala de Planck, están hechas de ese tipo de vibraciones, muy bien. Entonces, eh, es este tipo de sustancia llamada akasha, o muy bien otras personas le dicen éter, cierta manera es lo que da origen a estos elementos. Empecemos por este gráfico. Este gráfico que ven acá, bueno, lo saqué, bueno, de hecho esto de un libro, de un comentario del señor Raúl Clark, pero lo grafica muy bien. Él también es estudioso de Bardon. Para quien no lo sepa, también puede buscar sus libros y sus materiales por vía internet o lo puede comprar al señor. Él los vende en línea. Y recuerden que también vende muchos más libros relacionados con Franz Bardon. No es por hacerle publicidad aquí, pero eh, es muy buen material y de hecho lo pueden ver. Como ven en este gráfico está regraficado lo que es los primeros dos elementos.
El que ven en el rojo normalmente representa el elemento fuego. Bardon lo representa normalmente como un triángulo hacia arriba. Ajá, muy bien. Este es el elemento fuego. Y el elemento agua sería este. Como ya bien dije en los videos anteriores, ninguno de estos elementos son elementos físicos. Estamos hablando de elementos metafísicos. Estos elementos son lo que en sí, en planos sutiles, es lo primero que se forma. Si vemos la cábala, también lo vamos a ver, pero con el árbol de la vida. Todavía no hemos llegado ahí. Empezamos por esos dos elementos. Muy bien. Empecemos primero con el elemento fuego. Para Bardon, el elemento fuego es el principal, equivalente a la luz, a la voluntad y el principio expansivo. Podríamos decir que en nuestro mundo físico y en nuestro universo, este principio se ve como la expansión del universo, normalmente dicha por los físicos como la energía oscura. Esto no es igual a la materia oscura, recuerden, son distintos conceptos, también de los físicos. Ajá, muy bien. Si vemos el elemento agua, es el, bueno, si el elemento fuego, y de hecho Bardon le dice fluido eléctrico, la parte activa, la parte en nuestro cuerpo también está, pero de hecho tenemos y es parte de nosotros el principio animador, por así decirlo. Ajá, y vamos ahora con el elemento agua, que es el fluido, que Bardon lo describe como el fluido magnético, la parte femenina, la parte atrayente, la parte coercitiva, y en cierta manera este principio, el principio agua, sería todo lo que sería el fluido magnético. El fluido magnético en nuestro universo sería equivalente a, a la materia oscura, la que da forma, la que atrae o repele galaxias, es equivalente al fluido magnético en todo nuestro universo. Como bien en todo nosotros, nuestro cuerpo, Bardon también hace muchas analogías que van desde el cuerpo sutil, desde el cuerpo astral, hasta el plano mental y el plano físico. Todo eso tiene que ver con estos elementos. La unión de estos dos elementos forma, como ellos no se pueden unir directamente, porque si no uno puede destruir al otro, o si no, o uno va a contrarrestar el otro. Entonces, cuando logran su unión, generan otro elemento, así como el agua y hace que el fuego logran evaporar parte de esa agua. Así, bueno, lo representan la gente, bueno, los antiguos, ¿no? Pero eso es como una analogía. De cierta manera, el elemento aire, que es el principio, es uno de los principios del elementales de Bardon, y de hecho pues también es parte animadora que representa en sí toda la parte del pensamiento está ligado a este elemento, ya que pues muchos otros autores lo representan como el que une el cielo y la tierra, pero ya vamos para allá. La unión de estos dos elementos genera el elemento aire. Y bueno, estos tres elementos que ven acá, si están en la misma, si están tienen casi todas las mismas cantidades iguales, se solidifica y crea el elemento tierra. Aquí en este gráfico lo pueden ver. Y este sería el magneto cuadripolar de Franz Bardon, de cierta manera. La persona que logre, en cierta manera, esto en sí, logra controlarse a sí misma, sus emociones, sus pensamientos. Y aquí lo ven graficado. Recuerden que el principio tierra, de hecho, tierra en Malkuth se representa
como un círculo y una cruz. Y ahí la cruz representa los 4 elementos por dentro, las divisiones. Normalmente lo ven ustedes en muchos diagramas del árbol de la vida. Y en cierta manera eso es lo que representa. Que la tierra engloba a esos 3 elementos: fuego, agua, aire. Y se solidifica y forma la tierra. Haciendo una analogía con Jean Dubuis, un hermetista más cercano, un alquimista, lo vemos aquí. Pero ya aquí, pues, si vimos aquí de que Franz Bardon hablaba de fluido eléctrico y fluido magnético, y juntos daban el fluido electromagnético, que sería en cierta manera el magneto cuadripolar que tanto habla Bardon. De esto se configura todo el universo, se configura la vida, se configura los minerales, la materia, todo eso está configurado aquí, ya que estos elementos están en, por así decirlo, en distintas escalas y forman, ese fluido electromagnético forma eh, lo que son la parte astral, en cierta manera, lo que representa la parte astral. Y la parte astral, mucha de ella también tiene ese principio animador del fuego y del aire, que generan vida, y genera vida en muchos aspectos que ni siquiera tienen que ver con el aspecto físico. Es decir, todo en sí es pensamiento. Para Bardon, para muchas culturas, es pensamiento divino en este aspecto de la forma. Claro que si uno va a conceptos como los del curso de milagros y del no dualismo, eso solamente seguiría siendo forma, y la verdadera forma ya está en sí, en todo, sin necesidad de tener estas ilusiones, ¿no? Pero hay que verlo por escalas. Eh, a veces es necesario tener esto como herramientas aquí, si viendo este mundo como un juego, como si fuera un videojuego. En cierta manera estas son las leyes del videojuego. Muy bien. Recuerde que en sí el aspecto divino no se puede representar, no se puede decir, porque no sabemos qué es realmente, no lo conocemos todavía en nuestra etapa, pero sí está con nosotros, nos acompaña y está ahí. Pero al igual como muchas filosofías, como decir el Tao, no tiene nombre, no pueden pronunciarse, no saben qué es, pero sí está con nosotros. Es ese principio que le llaman Dios, o bueno, en fin, infinidades de cosas. Muy bien, empecemos. Jean Dubuis se basa más en lo que es la alquimia tradicional, y de hecho pues vemos que en la alquimia tradicional también tenían conceptos muy parecidos o similares. Aquí vemos, dos principios, el nitro y la sal. Estos principios también tienen que ver con fluido eléctrico y fluido magnético, pero en distinta escala y distinta forma. ¿Por qué? Para Jean Dubuis, realmente el fluido eléctrico y fluido magnético empieza por o azufre o sal, y eso genera el mercurio, que sería ese fluido electromagnético que dice Bard. La sal y el nitro, como ustedes ven aquí, el fuego y el aire es lo que compone, según Jean Dubuis, componen la energía de la vida. En cierta manera, eso es lo que compone nuestro cuerpo astral. Y el principio de la energía y la materia ya que para la física sería un poco más sólida, y también a nivel astral también hay aspectos del elemento agua que son sólidos en ese mundo, o en ese aspecto, estarían aquí. La sal, que sería la tierra y el agua, los principios activos y pasivos.
En cierta manera, el azufre que dice Bardon estaría compuesto de esto, fuego y aire, que es el principio que da vida. La sal tendría que ir con el agua y la tierra. Recuerden que la tierra tiene de todos los elementos. Y eso, aunque ambos son principios pasivos. Y da como origen la sal. No estoy hablando de elementos físicos, ¿no? No estoy hablando de azufre verdadero, no estoy hablando de mercurio verdadero, porque ya sería intoxicación. No estoy hablando de elementos. Si estos son analogías que hacían los antiguos, sobre todo los alquimistas, recuerde que esto era una ciencia, antiguamente existía, bueno, la Iglesia Católica censuraba todo esto y tener sus códigos para hablar sobre esto. Ajá, muy bien. Y el principio Mercurio, ¿por qué? Normalmente le colocaron este principio así porque era el que, de hecho, si ven la mitología griega, Mercurio es el mensajero de los dioses, el mensajero Mercurio es el mensajero de los dioses, ¿no? Entonces, el que trae la información. Muy bien. Estos principios están hablando aquí de las mismas sustancias que componen, bueno, en sí todo lo que es la materia, la vida, la energía. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si una persona muere, digamos que la parte que es el cuerpo astral tiene su principio de fuego y aire. Eso es lo que le llaman los cabalistas el nefesh o el cuerpo astral. Eso en cierta manera es lo que sale. Además de eso, la parte que es conectada a la divinidad. Estoy hablando de un nivel de energía que no se ve en la parte física, pero sí la tenemos. Ese nivel es lumínico, es luz. Tiene la parte del fuego que es luz y tiene la parte del aire que es volátil. De hecho, en nuestro cuerpo, toda nuestra red de neuronas, toda nuestra red de nervios que tenemos alrededor, tienen una especie de microtúbulos, que Roger Penrose lo dijo que podrían tener capacidades cuánticas, que están ligadas al pensamiento cuántico. Digamos que en todo el universo todos estos principios están, y de hecho tienen como una especie de simbiosis fractal en todo el universo. Fractal, no sé si saben qué es los fractales, pero si, para quien no lo sepa, son esos patrones repetitivos que están en la naturaleza, esas geometrías que están. Y de hecho nuestras neuronas y todo nuestro cuerpo está hecho completamente de fractales. Esos fractales nos conectan tanto con el universo. Así nuestro planeta Tierra y el universo está hecho completamente de fractales. Pero digamos que estos elementos también se componen en una red de fractales y de vibraciones. De hecho, hasta los planetas mismos generan vibraciones que nos afectan a nosotros, como si fuera un diapasón, pero son vibraciones que no son solamente por ondas, ni por ondas electromagnéticas, ni por fuerzas físicas. Son vibraciones que llegan desde la parte cuántica y nos afectan. ¿Cuántica en qué sentido? Los científicos, al llegar a esos límites de lo que es visible, lo que ya los límites de nuestra visión, de nuestra capacidad de llegar a la escala de Planck, ya se encuentran con que la materia no es sólida en sí, que no existe en un bloquecito más pequeño, sino que son una especie de vibraciones, una especie de energías, que no hay diferencia entre onda y partícula. Y ahí empieza a chocar con otras, por así decirlo, otras formas de entendimiento, otras formas de conexión que pues rozan lo que la física normal no entiende, y rozan lo metafísico. Y pues en ese aspecto ya está llegando a lo que los cabalistas, los antiguos ya sabían. No es porque quiera desestimar los trabajos científicos, pero en cierta manera todo está, bueno, conectado. Bueno, respeto todas las opiniones,
de las otras personas si están de acuerdo, si no, igual no estoy diciendo aquí una verdad absoluta, eh, solo estoy proponiendo una teoría más. Ajá, eso con respecto, claro, con los elementos. Ajá, en nosotros, ¿qué puede representar esto? Como les decía, cuando una persona muere, sale, sale esa parte que sería tanto una parte de elemento aire y otra parte de elemento fuego que compone nuestro nefesh. Y quedaría solamente la parte agua y tierra, que sería nuestro cuerpo. Quedaría aquí. La vida tiene ese aspecto. Por ejemplo, las plantas. Jan Dubuis decía que las plantas tienen más de elemento tierra y elemento aire que de elemento fuego. Tenían, aunque los tienen, pero en distintas composiciones. También son activas, también se animan, pero el vegetal sigue siendo vegetal, el animal distinto, y de hecho sus células son distintas. Ustedes pueden ver estos principios hasta en las mismas células, tanto animales como vegetales. Ahí ya están componiéndose de energía, de elementos. Todo el universo está hecho de eso. Y de hecho, lo que ayuda a Franz Bardon en iniciación al hermetismo es a lograr, no solo es el control de sus elementos tanto internos como los que puede lograr externamente, ciertas capacidades que puede lograr externamente. A veces parecen imposibles y de hecho hay prácticas que realmente no tienen sustento físico porque Bardon también colocó mucha simbología ahí. Y dirán que muchos autores no, este está flipado, este está... Pero sí hay ciertas cosas que se pueden desarrollar con el sistema de Bardon. Para algunos son un sistema que ya no tiene ahorita cabida, pero realmente a mí me ha servido porque Bardon utiliza los elementos de una manera que otras escuelas de magia actuales no lo hacen. Por ejemplo, en la Golden Dawn utiliza un tipo de rito para evocar. Ellos utilizan las fuerzas divinas y evocan el elemento en sí, pero no utilizan todo lo que normalmente el mismo mago es el que logra pues, establecer y lleva un poco más de tiempo. Bardon no solamente no requiere de hacer un rito para contactar con un elemento, aunque sí se puede utilizar magia elemental evocatoria. Eso no significa, de hecho está claro, pero hay que saber cómo aplicar ambas, porque ambas tienen sus fines. La de la Golden Dawn sirve para algo específico, para las de Bardon sirven para otras. No estoy diciendo que ninguna de las dos sea mejor que una, ni otra contrarreste la otra, no. Y hay muchas otras formas que las culturas antiguas han logrado utilizar los elementos para activarlo. Y de hecho los chinos también tienen sus 5 elementos que tienen también analogías con esto y también ese sistema sirve. No estoy diciendo que aquí un sistema sea mejor que otro, no. Ajá, Bardon en sí logra utilizar esos elementos, absorberlos en el mismo cuerpo, utilizar por ejemplo lo que es eh, la piel y utilizar los poros, lo que dirían también los chinos, utilizar los meridianos o el chi, de cierta manera, para que lo entiendan en vocabulario oriental, sería la energía, pero esto no es una energía física, esto es una energía metafísica. Para las personas que no creen esto, pues simplemente no se le respeta. Pero si una persona realmente pues quiere hacer esto, pues sí tiene que hacer práctica. Esto no es de la noche a la mañana, hay personas que les va a facilitar. No todos somos los mismos, no todos los mismos tenemos las mismas capacidades de sentir. Hay algunas personas que ya están más avanzadas en el camino y no sabemos por qué. Entonces esto ocurre así, también en estas prácticas. Por ejemplo, si hacemos analogía con la alta magia, vemos que en los pentagramas, el pentagrama representa
Y de hecho nosotros como seres humanos, si ven el hombre Vitruvio, representa los 4 elementos y el akasha. De hecho, nosotros tenemos configuración de 5 dedos porque tenemos ese principio activo. De hecho, lo que le llaman el dedo grosero, aquí es el del medio, representaría este elemento. Muy bien, es que sería la akasha. Este sí sería, claro, ustedes normalmente también lo ven como el principio tierra, pero realmente te representas el akasha. Y el akasha está por encima y controla lo que son los 4 elementos. Que aquí este es el símbolo del aire, que se representa como un triángulo hacia arriba. Claro, Bardon lo representa de otra manera, tiene otra simbología dentro. Pero estoy hablando de la alquimia tradicional, porque esto lo van a ver luego en muchas otras órdenes. Y como no está de más saberlo. El agua, el fuego y la tierra. Hay, pues hay magos que lo utilizan los 4 puntos cardinales para colocar esto. Eso hay mucha información también en internet y hay grandes personas que saben cómo evocar este tipo de magia y cómo utilizarla, pero Bardon utiliza otro método. Aquí en este canal se estará ya hablando de ese método, estaría haciendo comparaciones y lo que los animo a que experimenten, no crean nada de lo que dicen, ni lo que digo yo, experimenten, véanlo por ustedes mismos son sus maestros, ustedes mismos son los que experimentan todo esto, ¿sí? Muy bien, sigamos acá. Como ven aquí, bueno, no sé si se ve muy bien ahí, ajá, aquí tenemos lo que es el tetragramatón, que también lo habla Franz Bardon, pero ya en su tercer libro. Pero, claro, aquí todavía no va a hablar de eso. Por ahora solamente, pero para que hablar un poco de qué representa, el Yod, He, Bat, He, tiene que una analogía con el principio fuego, agua, aire y tierra. Si más adelante les estaré hablando qué relación tiene todo esto con el árbol de la vida y qué tiene que ver esto con nosotros. Muy bien. Recuerden que las letras hebreas, ya eso es más adelante. Por ahora Bardon no toca ese tema, pero sí la estaré dando en el canal. Muy bien. Recuerden, esto es como para hacer una analogía con las enseñanzas cabalísticas y alquímicas que también se ven y que pueden ser de analogía con Franz Bardon. Como ustedes ven, también están según las letras madre. Estas son las letras madre del alfabeto hebreo, que sería Aleph, Mem y Shin. Estas también representan lo que es el aire, el agua y el fuego. La tierra no es representada. Recuerden que ya para muchos, de hecho, en hebreo algunos lo representan con la letra tau, pero otros no. Recuerden que este es como la unión de estos tres, pero en la magia práctica sí tenemos que saber de este. Bueno, una vez sabiendo de estos 4 elementos, cómo se compone todo el universo se compone de ellos, en distintas presencias, no solamente un elemental, un elementario, que son cosas distintas. Recuerde que un elemental normalmente también va hecho por la misma psique de la naturaleza. Recuerde que nosotros también somos parte de nuestro planeta y no solamente la vida son cosas materiales. Hay cosas que están ahí, pero también son vida, incluyendo nuestros pensamientos. Nosotros también generamos vida. ¿En qué sentido? Vida mental. Y de hecho, pues aquí voy a hacer alusión a otras 2 órdenes. Bueno, no, sino a varias teorías también.